Listo, muy bien, ahí dimos inicio a la grabación. Recuerden que si no están de acuerdo con ser grabados, simplemente no activan cámara y pues solamente activan el audio cuando tengan dudas, inquietudes que puedan surgir. Listo. Bueno, muy bien, me confirman por favor si están visualizando mi pantalla, un archivo de Excel. Sí, profe, el mismo que nos compartió. Listo, muy bien. Bueno, a ver, tomemos asistencia de una vez. Ángela Rocío. Acá, profe. Listo, gracias. Lina María. Acá, profe. Buenos días. Buenos días. Paola. Paola García. Listo. Oscar. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Lady Milena. Buenos días, profe. Buenos días. William. Buenos días a todos. Listo, buenos días. Kevin. Buenos días, profe. Listo, buenos días. Lina Jimena. Buen día para todos. Muy buenos días. Y Jessica. Buenos días, ¿cómo están? Listo, muy buenos días. Listo, muy bien. Tenemos entonces estos otros casitos de entidades que estarían o no obligadas a tener la figura de revisor fiscal. Hay que ponerle al frente si aplica o no aplica la figura de revisor fiscal. Y ya le voy a decir a cada uno qué material va a consultar del que tenemos allí publicado en el grupo. Listo, entonces permítanme, miramos. Listo, entonces Ángela Rocío puede consultar de los documentos que adjuntamos el decreto ley 1228 de 1995. Lina María va a consultar ley 79 de 1988 y la resolución 41 del 2000. Oscar nos colabora consultando la circular conjunta 122 del 2001 y también la circular externa 034 del 2006 de la Supersalud. Lady Milena nos colabora consultando Ley 45 de 1990. Listo. Y William nos colabora también con el artículo 203 del Código del Comercio. Listo, profe. Listo, muy bien. La mecánica es muy práctica, muy sencilla, como la trabajamos Profe, ¿y yo? días. ¿Cómo? Y yo, falto yo. No, ¿Y por yo? ahora no son sino estos Ah, los ok. referentes normativos que vamos a consultar.
Ahorita nos puede más adelante Kevin, Lina, Jimena y Jessica nos comparten otras cosas. ¿Listo? Pero por ahora pues sería solo con estos. Listo, profe. Listo, jefe. Listo. Muy bien, entonces miremos los casos que están allí. Una cantidad de entidades, hay el Bogotá Tenis Club Campestre, Fondo de Empleados de Colsubsidio, Mindset S.A., Asociación Mutual Corfe Inco, Boxing Club Colombia, Fondo de Empleados del Grupo Éxito, Asociación Mutual Amigo Real y todas estas otras. ¿Listo? Estas son las entidades que tenemos y vamos a mirar cada una de ellas a ver si les aplica o no la figura del revisor fiscal basados en esta norma. ¿Listo? En estas normas que les mencioné. Ahí les compartí todo el material para que lo puedan descargar y lo podamos consultar. ¿Cuál es la mecánica? Ingresamos a la norma que les mencioné, sí, a las personas pues que les di la indicación y buscan dentro del documento palabras como revisor o como fiscal o como revisor fiscal. ¿Listo? Esa es la mecánica y con base en esto, pues nos daremos cuenta si efectivamente aplica o no la figura del revisor. Obviamente hay algunos donde son muy específicos y nos da puntualmente la indicación de si se tiene o no revisor fiscal y en otros casos no los expresa de manera un poco más, digámoslo así, más implícita o no como tan clara. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a revisar. Listo. Entonces comencemos con Ángela Rocío. Entonces, Ángela Rocío nos va a consultar o nos estaba averiguando un decreto ley que es el 1228 de 1995. Entonces, ella nos hace la búsqueda también a través de estas palabras y nos va a indicar qué encuentra. Bueno, muy buenos días, profe y compañeros. El decreto 1228 de 1985 en su capítulo quinto, artículo 21, nos trata de la estructura y nos menciona en el numeral 3 que el órgano de control se hará mediante un revisor fiscal. Entonces, para los organismos deportivos, sí aplica la figura de revisor fiscal en su órgano de control. En un Listo. ejercicio lo tendríamos en Bogotá Tenis Club, ¿cierto, profe? Tendríamos Bogotá Tenis Club, Tenis Club Club, Campestre. sí, mediante entonces el decreto 1228 en su artículo 21, numeral 3. Listo, 1228 de 1995, artículo 21, 21, numeral numeral 3, 3. ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué otro Listo. tenemos allí? El Boxing Club, ¿no? El Boxing. Tenemos Bogotá Tenis Club Campestre, entonces Sí, le aplica figura de revisor fiscal. sí, Listo, tenemos también Boxing Club Colombia, también es un club sí. deportivo. Entonces, como es un club deportivo, de acuerdo con esta normatividad, también le aplicará este decreto. De una vez copiémoslo Sí, acá, control C y Boxing Club Colombia, control V. Miren, clubes deportivos. Todos estos clubes deportivos deberán tener revisor fiscal. En ocasiones se constituyen clubes deportivos pequeñitos y pues la norma aquí establece, están en un numeral 3, que deben tener la figura de revisor fiscal. Ahora, también hay una excepción, ¿sí? También hay una excepción para los clubes deportivos, ¿sí? Hay una excepción que está también manifiesta por norma. Sí, voy a colocarles aquí la excepción. Excepción. Listo. ¿Cuál es? Resulta que es muy diferente tener un club deportivo en Bogotá, en Pereira, en Manizales, en Medellín, a tener un club deportivo en un municipio pequeño. ¿Sí? Entonces, la excepción es que si es un municipio o si el club deportivo, si voy a colocarles acá,
si el club deportivo está ubicado en poblaciones que tengan menos de 44.000 habitantes, entonces allí no se cuenta o no está obligado a tener revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, aquí hay un tema de ubicación geográfica y cantidad de habitantes. Sí, específicamente voy a colocarles aquí habitantes. ¿Listo? Entonces, si supongamos, nos vamos para un municipio muy pequeñito y en ese municipio sacaron un club de fútbol, por ejemplo, que es muy acostumbrado para los niños de primaria y los de los colegios, ¿sí? Entonces sacan clubes pequeñitos en municipios, ¿sí? Y los afiliados a ese club pues pagan una mensualidad X. Si el municipio en el cual se encuentran ubicados tiene menos de 44.000 habitantes, entonces no debe llevar o no está en la obligación de tener revisor fiscal, salvo que a ellos lo establezcan como club y digan, no, nosotros, a pesar de que tenemos o estamos ubicados en municipios de 44.000 habitantes o menos, entonces tendremos revisor fiscal. ¿Listo? Pero no están en la obligación de tenerlo. Es una excepción que tiene o que hay para este decreto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí referenciado. Todos los clubes deportivos, sin excepción, entre comillas, más bien, la gran mayoría de los clubes deportivos de carácter profesional o no profesional deben tener revisor. Excepción, aquellos clubes que estén ubicados en municipios que tengan una población inferior a 44.000 habitantes. Es una excepción que hay para los clubes deportivos. De resto, en todos los clubes deportivos tendrá que llevar obligatoriamente la figura del revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, ustedes, que son buenos analistas también del mercado, pueden identificar cuántos clubes deportivos hay en la ciudad donde ustedes residen y determinar que tienen mucho más campo de acción adicional. ¿Listo? Entonces, aplica la figura del revisor fiscal, clubes deportivos y tenemos una excepción que apúntenla por allí, tenganla a la mano, y es que si está ubicado en municipios con población inferior a 44.000 habitantes, entonces pues allí sí no tendrán figura de revisor fiscal. Y es y tiene mucha lógica, porque normalmente en los municipios tan pequeños, el grupo o el número de afiliados a los clubes también es muy poquito, ¿sí? Entonces, la verdad, muchos de estos clubes prácticamente operan y no es que tengan pues unos ingresos muy altos. Listo, entonces, claro, tema de clubes deportivos para todos. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Veamos entonces, siguiente caso. Listo. Lina María nos estaba consultando Sí, profe. dos normas, ¿sí? Uno, la ley 79 del 88 y una resolución 41 del 2000. Listo, Lina María, la escuchamos. Entonces, profe, dice la ley 79 por la cual se actualiza la legislación cooperativa y de revisoría fiscal, dice que la Junta de Vigilancia, el revisor fiscal o un 15% mínimo de los socios podrán solicitar al Consejo de la Administración la convocatoria de asamblea general extraordinaria para elegir el revisor fiscal. Además, asigne la ley los estatutos, siempre refieren al control social y no responden a funciones propias de la auditoría interna o revisoría fiscal, salvo aquellas cooperativas emitidas del revisor fiscal por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. O sea, sí habla de que está obligada a tener revisor fiscal. Habla de sus funciones,
que están señaladas dentro de los estatutos y reglamentos de la cooperativa, que se determinan teniendo en cuenta las atribuciones asignadas o de los contadores públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión, así como aquellas que exigen de manera específica la intervención y certificación o firma de dicho profesional. Ningún contador público podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en la cooperativa de la cual sea socio. Listo, mire que allá hay una limitante. Hay una limitante. Y miramos la otra resolución, que era la 41 del 2000. la 41 del 2000. Creo que es que tengo este computador más lento. Tranquila, la esperamos. Pero me cogió una virosis esta semana y he estado tan enferma, Ah, hay una virosis. mejor dicho, terrible. Me dio bronquitis. Ah, Bueno, entonces dice la resolución 41, que por medio del cual se fijan los requisitos y se establece el procedimiento para el control y la legalidad de actos y registro de nombramiento de los órganos administrativos, vigilancia y control de entidades del sector real, sujetas a acción de superintendencia de la economía solidaria, así como lo relacionado con la constitución de pólizas de manejo y la exoneración de la obligación de tener revisor fiscal. Entonces habla que la superintendencia de la economía solidaria en su ejercicio de facultades, pero no me dice si tiene revisor fiscal. Y dice que igualmente el responder a señalar eventos de los cuales procede a asumir de la obligación, tienen las entidades sometidas a la supervisión y vigilancia y control de tener revisor fiscal y establecer el procedimiento a seguir. Entonces, sí, también está obligado. En su artículo primero habla de los nombramientos para efectuar el respondiente control de la legalidad de los nombramientos de los órganos administrativos y control de vigilancia. El representante legal y el revisor fiscal de la entidad sometida a la acción de la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán llegar a los siguientes documentos. Y habla de los requisitos que tiene para ser el revisor fiscal, todos los requerimientos de documentos, tarjeta profesional, certificado de antecedentes, Junta Central de Contadores, el certificado de despedida que acredite que es revisor fiscal. Habla de lo de la Cámara de Comercio también, que tiene que inscribirse, antecedentes judiciales, disciplinarios. Entonces también habla también de que debe tener revisor fiscal. listo. En esa resolución, por allá finalizando, habla de la exoneración de revisor fiscal. Entonces, ese debe ser el artículo 8 o 9. Ubique esos artículos a ver. Creo que es el 9. ¿Sí me escuchan o se me caería el internet? Sí le escuchamos, profe. Sí, bueno, pensé. Yo, profe, ya. Listo. ¿Sí encontró si era el 8 o el 9? Profe, capítulo 3, habla exoneración de la obligación de tener revisor fiscal. Listo. Dice, las entidades del sector real sometidas a la sanción de la Superintendencia de la Economía Solidaria estarán obligadas a tener revisor fiscal cuando el total de sus activos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean
sean o excedan el equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando dichas entidades no reúnan las condiciones señaladas, tendrán eximidas de las obligaciones de tener revisor fiscal. La Junta de Vigilancia o el órgano que haga sus veces asumirá las funciones de control y la gestión de la economía y economía y social. Entonces, aquí habla de que está condicionada esta obligación si exceden los 500 salarios mínimos legales vigentes. Listo, muy bien. Entonces, miremos que estos dos documentos, ¿sí? Ley 79 de 1988 y Resolución 41 del 2000, nos hablan de las entidades que están sometidas o que están vinculadas o están siendo vigiladas por la Superintendencia Solidaria, ¿sí? Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Listo? Entonces, todas las entidades que estén vigiladas por la Supersolidaria, ¿sí? Estamos hablando de asociaciones mutuales, fondos de empleados, las cooperativas, ¿sí? Desde que no tengan que ver con ahorro y crédito, ¿sí? Cooperativas multiactivas o las integrales, cooperativas que de pronto estén especializadas, inclusive precooperativas, cooperativas de trabajo asociado, todo este tipo de entidades que están vigiladas por la Supersolidaria, todas estas entidades deben tener revisor fiscal. ¿Listo? Es obligación. Entonces, todo lo que sean asociaciones mutuales, fondos de empleados, cooperativas integrales, cooperativas multiactivas, cooperativas que tengan algún grado de especialización, pero que no tengan nada que ver con la parte financiera, precooperativas, las cooperativas de trabajo social, todo este tipo de organizaciones, entonces deben tener revisor fiscal. Hay una excepción y la excepción pues fue regulada a través de esta resolución 41 del 2000. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces esta resolución 41 del 2000? Entonces, nuestra compañerita nos leyó los requisitos y es que si se tiene igual o mayor a 500 salarios mínimos legales vigentes, entonces no les aplica la figura del revisor fiscal. Si tienen menos de este valor, ¿sí? Entonces no les aplica la figura del revisor fiscal. Esto es en activos, ¿sí? Voy a ponerles aquí activos. En activos. Si se tiene menos de 500 salarios mínimos en activos, ¿sí? Con referencia pues al año inmediatamente anterior. En nuestro caso estamos en 2023, entonces que en 2022 hayan tenido activos inferiores a 500 salarios mínimos. Si tiene 500 o más, deben tener revisor, pero si tienen menos, entonces no están obligados a tener revisor fiscal. Pero las funciones del revisor fiscal para aquellas entidades que no están obligadas recaerán ¿en quién? En la junta directiva. Sí, o sea que tampoco es que desaparezca la función, pero sí es reasignada a los miembros de la junta directiva. O sea, no quedan tampoco, o sea, desaparece el revisor, pero sus funciones de revisoría fiscal recaerán en la junta directiva de la entidad correspondiente. ¿Listo? Entonces, estos dos referentes normativos, Ley 79 del 88 y Resolución 41 del 2000, nos hablan de condiciones para revisor fiscal. Todas las entidades vigiladas por la Supersolidaria deben tener revisor fiscal. Excepción, entonces la excepción es ¿cuál? Esta, ¿sí? Cuando se tenga menos de 500 salarios mínimos, entonces no tendrá figura de revisor fiscal. Es más, aquí debería quitarles más bien esto y ponerles que tenga menos. Excepción, menos de 500 salarios mínimos. ¿Listo? En activos frente al año inmediatamente anterior. Bien. Tema puntual, norma puntual y artículo puntual. Listo, entonces miremos de
las entidades que acá tenemos relacionadas en el ejercicio, a cuáles de ellas les aplica y a cuáles no. Recuerden que los tipos de entidades que están vinculadas a la supersolidaria pues van a Pero ser cooperativas de... Listo, la cuéntame. de trabajo asociado, esa sería con entonces la resolución que tiene menos de 500. Listo, entonces, ¿dónde está? Esta, Sí, precooperativa de trabajo asociado. Dice, esa. activos a 2022 de 89 millones. Ujú. Entonces, ¿tiene o no tiene? Esa no tiene revisor fiscal. Listo, entonces le ponemos la X en no revisor fiscal. Y copiamos de una vez estas normas para acá. Listo. Mientras tanto, ¿cuál otra? Multisoluciones también, profe. Cooperativa Listo. Multisoluciones y Cooperativa Multiactiva de Transporte de Medellín. Esas dos tienen revisor. Listo. Entonces, busquemos esta de multisoluciones. Entonces, esta de multisoluciones, pues no nos habla acerca de los activos ni demás. Entonces, pues sí tendría revisor fiscal. Listo. Acá está el referente normativo. Miren que uno no se tiene que saber las normas. Como les mencioné en la clase pasada, es cuestión de que ustedes se armen un archivo como este, ¿sí? Lo pueden simplificar, obviamente, y colocan las normas que aplican dependiendo del sector. Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Medellín. Entonces, ¿esta tendría o no tendría revisor? Sí, también tiene revisor fiscal. Listo. Entonces, obligada a tener revisor fiscal. Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Medellín, obligada a tener revisor fiscal. Listo. ¿Tendremos más por acá? Cooperativas, no, profe, ya no veo más. No. Listo, no hay más cooperativas. De pronto, asociaciones mutuales, fondos de Bueno, empleados, asociación precooperativas. mutual, sí, hay una asociación mutual, pero tampoco nos dice de sus activos. Entonces sí tendría revisor fiscal también. Listo. Entonces, AMAR. Y hay otra que también, asociación mutual de Corfeinco, también tendría revisor fiscal. listo. Estos Entonces, fondos de empleados asociación mutual y asociación mutual. ¿Fondos de empleados qué me dijo? también entran como asociaciones de ese fondo de Sí, empleados. vigilados por la Supersolidaria. Sí, señora. También ustedes entran dentro de ese grupo. Listo. Sería en nuestro caso este. Fondo de empleados del grupo Éxito. Sí, ese. Y Entonces, asociación mutual también de Corfeinco. listo. Así esa ya la acabamos de seleccionar acá. Entonces tendríamos Asociación Mutual Corfeinco. Entonces tendría revisor. Fondo de empleados del grupo Éxito tendría revisor. Asociación Mutual Amigo Real Sí. también tendría revisor. Las cooperativas y precooperativas que vimos acá, con excepción de esta, porque los Sí. activos, mire que eran de 89 millones, entonces pues da menos de 500 salarios mínimos, entonces esta no. ¿Listo? ¿Será que hay alguna otra? Fondo de Fondo de empleados con subsidio. Ah, El bueno, fondo de fondo de empleados. empleados de Colsubsidio. Listo, entonces ¿tendría o no tendría? también tendría revisor fiscal, profe. Listo, entonces tiene también figura de revisor fiscal. De una vez coloquémosle las normas. Que quede todo completo. Listo. ¿Nos quedó alguna pendiente de las que tenemos allí? No, profe, ya creo que ya. Listo. Sí, acá ya no habrían más. Listo, entonces, tenemos clubes deportivos, tienen la obligación de tener revisor fiscal, tenemos excepción de cantidad de habitantes en el municipio donde está.
Para entidades vigiladas a la super solidaria, entonces deben tener revisor fiscal y tienen una exoneración o una excepción, y es que las que tengan menos de 500 salarios mínimos en activos, entonces no están obligados a tener revisor fiscal, pero hay una salvedad. Las funciones del revisor fiscal para aquellas entidades que no van a estar obligadas a tenerlo, entonces esas funciones son reasignadas, ¿sí? O sea, esas funciones no desaparecen, son reasignadas en junta directiva. ¿Listo? Entonces, allí también hay otro campo de acción para nosotros, ¿y cuál es? Si bien nosotros en entidades como estas, ¿sí? Que tienen esta excepción, no podemos hacer las veces de revisores fiscales, pero sí podríamos ser asesores externos de la junta directiva. Entonces, les invito a que también planteen propuestas, ¿sí? Para ser asesores externos de las juntas directivas de estas entidades vigiladas por la Supersolidaria, pero que tienen menos de 500 millones en activos. Entonces, tampoco es que se nos cierre a nosotros las puertas para ejercer como revisores. No, ustedes pueden ser asesores externos de la junta directiva y plantear allí pues lo que ustedes pacten en los respectivos contratos y que sea concerniente o más bien inherente a las funciones de revisores fiscales. Entonces, pueden fungir como asesores externos de estas juntas directivas. ¿Listo? Entonces, a veces pensamos de que, no, pues es que estas entidades ya tienen menos de 500 salarios mínimos, pero la gran mayoría de miembros de las juntas directivas no tienen conocimientos, o más bien, no hay muchos contadores en juntas directivas de las entidades del sector solidario, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos un poco más allá y planteemos opciones de asesorías a este tipo de organizaciones. ¿Listo? Para que lo tengan allí muy presente. Muy bien. Entonces, ahora ya bueno, preguntas con este ejercicio que estamos haciendo, preguntas de estas cooperativas, de estas asociaciones, de estos fondos de empleados. Claro, la particularidad de la figura del revisor fiscal. Sí, profe, está clara. Listo. Muy bien, los demás también. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Listo, Profe, todo claro. listo, muchas gracias. Continuemos entonces ahora con Oscar. Oscar nos iba a leer también dos documentos. Uno era la circular externa 034 de la Supersalud y también una circular conjunta. Esa circular conjunta es entre dos entidades, la Superintendencia de Salud y la Junta Central de Contadores. Es una circular, la circular 122, y eso pues tiene un número larguito, 122, 036 de la Junta Central de Contadores y la Supersalud del 2001. Listo, entonces, indíquenos por favor a ver qué encontró allí en esa búsqueda. Buenos días, profe. Bueno, en la circular conjunta de la que habla usted, la que número 122, SNS 036 con la Junta Central de Contadores, ahí lo que habla es en la revisoría fiscal, definición, principios, la definición de la revisoría fiscal, los objetivos, los principios, la importancia de la revisoría fiscal, el control de fiscalización en las entidades de salud. Más que todo habla de pues mucha norma con respecto a eso, qué tipo de personas debe ser y todo. Y ya en la otra circular, que es en la circular externa 34-2006, en el punto 1, ámbito de aplicación, personas jurídicas obligadas a tener revisor fiscal posesionado ante la Superintendencia de Salud, nos habla de que, de acuerdo a la normativa vigente, tienen obligación de tener revisor fiscal posesionado ante la Superintendencia Nacional de Salud únicamente las personas jurídicas relacionadas a continuación. Las empresas promotoras de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y cualquiera sea el régimen que administren. Las empresas sociales del Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las personas jurídicas que sean instituciones prestadoras de servicios IPS debidamente habilitadas ante la entidad territorial correspondiente
cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación de servicios de salud y que tengan cualquiera de las siguientes condiciones. Sociedades por acciones, artículo 203 del Código de Comercio. Sucursales de compañías extranjeras, artículo 203 del Código de Comercio. Sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquiera número de socios excluidos de la administración que representan no menos del 20% del capital. Sociedades comerciales cuyos activos brutos el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Organizaciones solidarias, fundaciones o instituciones de utilidad común. No se adelantará el trámite de posición de revisor fiscal respecto de personas jurídicas que no reúnan los presupuestos y condiciones antes señalados. Listo, profe, eso es lo que más habla de eso. Listo, muy bien. Estos dos referentes, sí, la circular conjunta y la circular externa, estos dos referentes nos hablan de las entidades que están sometidas a la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, prácticamente, ¿quiénes tienen que tener entonces revisor? Todas las EPS, ¿sí? Las EPS tienen que tener revisor fiscal. Las empresas sociales del Estado, ¿sí? Normalmente los conocemos como los hospitales. Hay una condición, y es que tenga 10.000 salarios mínimos, ¿sí? En activos. De los que tengan 10.000 salarios mínimos en activos, entonces tendrán revisor fiscal. Las IPS, normalmente todas las IPS tienen revisor fiscal. Sin embargo, pues nos remite a lo que habla el Código del Comercio, ¿sí? En el artículo 203, ¿sí? Entonces, cataloga prácticamente las IPS como bajo los parámetros de los demás tipos de sociedades que están establecidos en el artículo 203. Les voy a poner aquí artículo 203. ¿No? 203 del Código del Comercio. Código del Comercio. Código de Comercio. Donde nos habla de que en el Código de Comercio, pues que las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas sociedades donde la administración no corresponde a todos los socios y que ellos soliciten cuando pues este porcentaje en capital sea no menor al 20%. ¿Sí? Y también las condiciones normales para las sociedades que tengan 5.000 salarios mínimos en activos, o 3.000 para ingresos. ¿Listo? Prácticamente todas las entidades del sector salud deben tener revisor fiscal, incluyendo empresas solidarias en salud. Entonces, que por ejemplo, hay una institución que está adscrita a la Supersolidaria, pero presta servicios de salud, entonces también tiene que sujetarse a lo que está establecido aquí por la Supersalud. Entonces deben también tener revisor fiscal. Prácticamente todas aquellas entidades que pertenezcan al sistema de seguridad social en salud tienen que tener revisor fiscal. ¿Listo? Casi que con las condiciones que hay aquí, más las condiciones que hay acá, prácticamente casi que son todas las entidades. Hay excepciones, obviamente. Hay entidades del sector salud que de pronto son muy pequeñitas, que no cumplan con todos estos parámetros, pero la verdad es que son muy pocas aquellas entidades que no están obligadas a tener revisor fiscal. De allí que la invitación es a que conozcamos, si de pronto no conocemos mucho del sector salud, que nos empecemos a interesar un poco más por este sector, porque allí hay mucho campo de acción para nosotros en el caso de la revisoría fiscal y son pocos los contadores que tienen experiencia o que se han interesado por informarse en este sector, por enterarse, por aprender
principios de auditorías de cuentas desde el punto de vista médico, ¿sí? No como auditores médicos, no, pero en el sector financiero, ¿sí? De la parte de salud. Tema de las glosas y demás que se dan y que son tan comunes en este sector. Pero, Entonces, es importante que nos formemos un poco, que vayamos conociendo, eh, porque aquí hay un campo de acción que es amplio. ¿Qué nos iba a decir la compañerita? sé que pues yo hace muchos años trabajé en el hospital de acá de Cartago y trabajaba en la parte de revisora de cuentas, de toda la parte de glosas. Y es muy importante también, por ejemplo, pues no financieramente se ve, pero sí uno tiene que saber, y el auditor, tanto el auditor tributario como el auditor médico, debe de saber ambas cuentas porque fueron glosadas. Y si está dentro del catálogo del POS y que si era de carácter verdaderamente para hacerle una glosa, porque aplicaba. Entonces también va muy de la mano la tributaria con la auditoría de salud. Y Sí, ese campo es bastante, como usted lo decía ahorita, bastante interesante. Es un campo que pocos conocen y pocos saben auditar. sí, eso es muy cierto. Nosotros hicimos un ejercicio de investigación y la verdad que más del el 70% de los contadores que, que investigamos, ¿sí? En el eje cafetero, desconocen del sector salud, es decir, solamente el 30% había tenido algún vínculo, ¿sí? No quiere decir que fueran pues tampoco los expertos, pero solamente el 30% de los contadores del eje cafetero han tenido vínculos con entidades del sector salud o han realizado trabajos con el sector salud o han realizado su ejercicio profesional como contadores o como revisores fiscales en el sector salud. Y de verdad que se encuentra uno con esa imagen, con ese porcentaje tan alto, es decir, el 70% no han tenido prácticamente ningún vínculo con el sector salud desde el punto de vista pues profesional y solo el 30% de los contadores. Entonces, de allí que las entidades como las EPS, las IPS y demás, se quejan mucho de que es difícil encontrar contadores que les den respuesta a los requerimientos que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, la invitación es a que nosotros, que ya conocemos por lo menos una necesidad que hay en el sector, pues aprovechemos esta oportunidad, nos formemos, nos interesemos, nos documentemos un poco más, porque de verdad que se necesita eh, contadores, revisores y personal asociado a estas áreas para ejercer allí. Listo, entonces la invitación es lo mismo que ustedes por su, por su propia cuenta empiezan a interesarse un poco más porque allí hay campo de acción. Es más, eh, hay inclusive salarios muy buenos. Listo, entonces para que lo tengan allí en remojo. Muy bien, entonces tenemos sector salud, todos obligados a tener revisor fiscal, con excepciones, ¿sí? Ujú. Las que no cumplan con lo que está aquí establecido. ¿Qué nos iban a mencionar? No, profe, las empresas del documento que deben tener revisor fiscal en base a esta norma. Sí, sí, señor. Y que, digamos así, de experiencia, yo fui contador de una IPS que era una fundación, aproximadamente 2, 3 años. Y ¿Y actualmente cómo le ejercemos fue? en una... Bien, profe, el sector es muy amplio, los informes que le tienen que enviar a la Supersalud son algunos trimestrales, otros semestrales, otros anuales. Lo que hablaba la compañera de glosas, ahí lo que más se ve en ese sector es respecto a las IPS y EPS, en la forma como glosan, las facturas, cómo las auditan y cómo las reciben. Pues así a grosso modo, digamos yo presto hoy el servicio, genero mi factura, tengo que enviarlo con unos documentos soportes. La EPS tiene alrededor de 30 días para poder auditar y revisar, que son casi se vuelve esos 2 meses, que son hábiles. Sí.
Entonces Sí, se sí, vuelve casi 2 meses, es una cartera 60 días y la pagan en 30 días, o sea, se vuelve 90. Entonces mm, eso es lo que muchas veces las IPS dicen, no tenemos recursos para poder operar. Eso en cuanto a las IPS. Y las EPS dicen que no tienen recursos porque no les tira al Estado. Entonces es un sector que es muy golpeado, muy vulnerado y adicional se presta mucho para todo lo que puede ser, como le digo yo, o sea, suena feo, pero es así, para robo o delitos con respecto pues financieros, por ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces muchas sí, veces cuando usted va a hacer conciliaciones, porque existe algo que se llama conciliaciones de la Supersalud, que es cuando yo como IPS llevo mi cartera a la EPS y la EPS me dice qué tiempo me va a pagar. Entonces, muchas veces llega uno allá y la cartera que reconoce no reconoce la cartera a 60 días. Entonces, tanto los informes que muestra la Supersalud con respecto a las EPS y lo que muestran las IPS nunca concuerdan. Eso sí ayudó mucho a ese sector, lo que fue la facturación electrónica, porque ya después de emitida la factura, pues la EPS tiene que eh, aceptármela, no aceptármela. Entonces los tiempos se fueron cumpliendo más, pero pues sigue siendo algo muy irrisorio, sigue siendo igual. Y lo otro también es que muchas EPS, al verse mal, pues afectadas, simplemente dicen que ¿cómo se llama esto? Cuando cuando ya no tienen recursos, o bueno, la misma Supersalud las interviene, que se declaran en insolvencia. insolvencia. Entonces, se declaran en insolvencia, las IPS tienen cartera que da no sé, mucha plata y pues muchas o quiebran o tienen que esperar a que el proceso reviente para que les devuelvan algo, parte, porque pues no solo son ellos, son muchos. Entonces digamos que ese sector se ve muy golpeado por eso, porque el Mm, sector salud está muy mal pues está bien planteado en unas cosas, pero para el manejo financiero no lo está. Entonces muchas IPS prestan sus servicios y se ven reflejados a 90 días, pero ellos sí tienen que pagar profesionales al mes. sí, 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 sí. Sí, ese es el tema, no hay equilibrio, ¿sí? Exacto. Y el otro cantar es que si usted es un especialista en salud, usted no le pagan un salario cualquiera. Los salarios equivalen a 15, 20, 25 millones al mes, dependiendo de su especialización o su especialidad. Entonces, los salarios no son bajos, lo que paga la EPS no concuerda con lo de las IPS, entonces el sector es muy golpeado en este sentido. Sí, miren que eso es un tema muy, muy crítico que se maneja en el sector salud, el tema de los tiempos. Entonces, normalmente las IPS sí son fuertemente afectadas con el tema del recaudo de los ingresos. ¿Por qué? Porque como nos lo menciona el compañero, sí, efectivamente eso se convierte prácticamente en 90 días para poder hacer o para poder percibir los recaudos, mientras que se están demandando pagos de manera mensual y todo lo de lo demás, todo lo que son los reactivos, los insumos de laboratorio y todo lo demás que implica la prestación de los servicios de salud. Sí, entonces es un tema que a lo último se vuelve casi que insostenible. Sí, miren que la importancia de que nosotros estemos allí muy pendientes y que inclusive aquellos que forman parte o que asesoran proyectos de ley. Entonces, aquellos quienes asesoran proyectos de ley, es importante que pasen todo este tipo de recomendaciones para que en algún momento se puedan hacer ajustes a este tipo de situaciones, porque de verdad que las IPS desde hace muchos años, sí, vienen siendo totalmente afectadas por este tema. Sí, y es más, a veces hasta hacen glosas que uno dice, venga, esto no tiene ni ningún fundamento. Sí, a veces son como son glosas que inclusive no tienen ni mucho sentido o por dilatar y de todo, entonces uno se encuentra inclusive cosas como esas. Listo, Oscar. Muchas gracias por esta información. Claro para todos, entonces, revisor fiscal en sector salud. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, veamos de acá qué entidades deberían o no tener revisor fiscal.
Esa Minset S.A. Listo. Minset S.A. Listo. ¿Y esta qué entidad es? ¿Cómo supo que era del sector salud? La busqué y decía que busca acompañar en el bienestar y salud mental en contextos individuales y organizacionales. Muy bien. Entonces, esta. ¿Cuál más? De una vez pongámosle acá las normas. Circular Bien, externa 34/2006. El artículo, listo. Y esta externa. artículo 1. Listo. Entonces, acá. Muy bien. Entonces, Mindset SA ya la tenemos. ¿Cuál más? EPS Sura. EPS Sura. Entonces, obligada a tener revisor fiscal. Clínica Los Rosales. Clínica Los Rosales. Y ya. Ah, y Naturalistas S.A. Naturalistas SA. Ya. Listo. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos entonces a Lady Milena. Lady Milena, ¿me está escuchando? Sí, profe. Listo, Lady Milena. A Lady Milena le correspondía Ley 45 de 1990. Listo, profe. Esta es de la Superintendencia Financiera. Entonces, en el capítulo 3, sección 1, habla del revisor fiscal. Artículos 20, 21 y 22. Dice que toda institución financiera sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y aquellas sujetas al control y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas o por el órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas en el libro segundo, título 1, capítulo 8 del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo prescrito en otras normas. En todas las instituciones financieras con participación oficial, la asignación del revisor fiscal estará a cargo de la Asamblea General de Accionistas. En las instituciones que sean o estén sometidas al régimen de empresa industrial y comercial del Estado en que las funciones de la Asamblea General de Accionistas las cumpla, la Junta o el Consejo Directivo la designación del revisor corresponderá al Gobierno Nacional a través del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Habla de la posesión y tiene un parágrafo que dice que para la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de los revisores fiscales se exigirá por parte de las cámaras de comercio copia de la correspondiente acta de posesión. Listo. Miren que Ley 45 del 90, sector financiero. ¿Sí? Aquí habla de todas estas entidades que están sometidas al control y vigilancia pues de la superfinanciera. ¿Sí? ¿De qué tipo de entidades entonces estaríamos hablando allí? Estaríamos hablando, por ejemplo, si estuviésemos hablando de cooperativas, entonces todas las cooperativas que tengan secciones de ahorro y crédito, cooperativas integrales, cooperativas multiactivas que estén dedicadas a ahorro y crédito o cooperativas especializadas de ahorro y crédito, ¿sí? Entonces, por eso, inclusive ahorita estuvimos hablando de la super solidaria y mencionábamos las cooperativas, pero no hablábamos, las sacábamos de ahí, aquellas que estuvieran dedicadas a ahorro y crédito o diferentes actividades financieras. Las sacábamos de allí. ¿Por qué? Porque a pesar de que son de economía solidaria, pasan o están sometidas a este control de la superfinanciera. Entonces, las cooperativas integrales, multiactivas, especializadas, que estén dedicadas a operaciones de ahorro y crédito, entonces están vigiladas por la superfinanciera y pues por lo tanto tendrán revisor fiscal. Adicionalmente a ello, pues las sociedades fiduciarias, todas las compañías de financiamiento, lo que tiene que ver con leasing, lo que tiene que ver con factoring,
corporaciones financieras de ahorro, de vivienda, los bancos, todo este tipo de entidades que deben estar adscritas a la superintendencia financiera y que tienen que también, algunas de ellas, tener su registro ante la Comisión Nacional de Valores. Entonces, todo este tipo de entidades deben tener revisor fiscal. Normalmente, los revisores de entidades muy grandes, pues ellos delegan esta, la figura de la revisoría en un contador, normalmente de firmas de auditoría, ¿sí? Por la magnitud del trabajo. Entonces, nosotros tenemos unas funciones como revisores, y esas funciones de revisores en entidades tan grandes y con volúmenes de operaciones tan elevados, a veces es un poco difícil de controlar. Entonces, se requiere mucho personal de apoyo para que pues, se pueda desarrollar este tipo de actividades con la tranquilidad también para uno como revisor. Entonces, normalmente, sí, normalmente los revisores fiscales pues son contadores de firmas de auditoría, porque normalmente pues también tienen la capacidad económica pues para pagar firmas de contadores que ejerzan la labor de la revisoría fiscal. Entonces se designa el contador de la firma y pero pues detrás de esto pues está todo un trabajo conjunto de una cantidad de profesionales que ayudan a, ejercer esta labor. Listo, entonces, entidades del sector financiero, sí, vigilados por la Superfinanciera, Comisión Nacional de Valores. Este tipo de entidades están obligadas a tener revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, ubiquémoslas allí dentro del listado que tenemos, a ver cuáles serán. Tenemos al Banco Caja Social, Fiduciaria Bogotá, Listo. Fiduciaria Bogotá, Banco de la Vivienda, Fiducolombia, Banco de Vivienda, Fiducolombia. Listo. Caja Social, Fiduciaria. Muy bien. Preguntas adicionales con respecto a sector financiero. Una pregunta capciosa. ¿Qué saben ustedes de revisoría fiscal del sector financiero? ¿O que conocen? ¿O que han escuchado? ¿O no aspiran a poder ejercer revisoría fiscal de entidades como estas? Sí, claro, profe. Aspirar, sí, profe. Profe, Señor. aspirar a esas empresas tiene que ser empresas de microcrédito o algo así, porque literal ese sector está más que todo poblado por empresas grandes. O sea, las empresas, digamos, a nivel internacional. Sí, Entonces, ese sector financiero a empresas pequeñas del sector financiero, ya. no a bancos como tal, literal, no, eso es imposible a menos que usted esté en una, sea de ese tipo de empresas. De resto, empresas pequeñas o de microcrédito que estén iniciando o de ese sector, sí, de resto, las otras no. Listo. Entonces, ese es el panorama, ¿sí? El panorama es que normalmente pues esto está abarcado por empresas, por grandes firmas de contadores, ¿sí? Esa es la realidad. Pero entonces, mi pregunta es, ¿y no les gustaría formar parte de este tipo de organizaciones y poder ejercer la revisoría en entidades del sector financiero? Que si es así, hay un trabajo bien amplio que hay que comenzar a desarrollar, ¿sí? Temas muy puntuales, 4 por 1000, control, seguimiento de 4 por 1000, todo el tema de lavado de activos, ¿sí? Todo el tema de operaciones
de mercado abierto, operaciones en moneda extranjera. Sí, o sea, requiere un ejercicio de documentarnos muy bien y de estudiar mucho, ¿sí? Que a veces no tenemos mucho tiempo, sí, es muy cierto, a veces no tenemos mucho tiempo por la cantidad de compromisos y de trabajos que tenemos asignados, pero es importante también que se pueda ir estudiando poco a poco para ser mucho más competitivos también en esta parte. A pesar de que esto lo tienen las grandes firmas de auditoría, pues nosotros podemos ser miembros también de esas firmas de auditoría, sí, siempre y cuando seamos muy competitivos y nos tomemos también o consideremos bien el esfuerzo de prepararnos muy bien para aprobar los diferentes procesos de selección de estas grandes firmas. Entonces, ya tenemos claro hoy, ¿sí?, que a través de esta ley 45 del 90, todas estas entidades tienen o están en la obligación de tener revisores fiscales, ¿sí? No necesariamente uno ingresa a este tipo de entidades eh, y de una lo van a nombrar como revisor fiscal principal en una de estas entidades, pero sí pueden empezar siendo auxiliares y desarrollando diferentes trabajos de los revisores, y aún así son bien pagos. Profe, sí, por ejemplo, yo trabajo para la Price, Sí, yo soy revisor fiscal allá, pero lo mismo, la parte del sector financiero la tiene como cierto grupo especial para eso, pero yo también he dado como apoyo, por ejemplo, a Bancomeva yo le di apoyo. Entonces sí, es verdad que uno, pues hay un grupo especializado para eso, pero sí, uno puede ir escalando pues hacia ese sector. claro, claro. ¿Y cómo le fue en esa labor que desarrolló? Bien, estoy colaborando apoyando en las partes de certificaciones y un Covenant y todo. Entonces sí, sí siempre se hace varias cositas y aprende uno. Ah, bueno, bueno, eso es lo importante, que ustedes se arriesguen, que ustedes tengan esa posibilidad, ¿sí?, de poderse formar un poco más y de ir aspirando a cosas siempre mucho mejores. Pero eso quiere decir también que requiere, ¿sí?, o que más bien les implica una mayor formación. Listo, si queremos ser muy competitivos, tenemos que irnos formando todos los días. Eso se vuelve un hábito, ¿sí? Todos los días, temática que les llame la atención, tema que necesiten, tema que deseen reforzar, empezar a ser muy autodidactas en esto y todos los días tomarse por lo menos, ¿sí? 35, 40 minutos. Ah, es que estoy muy cansado. Listo, pero haga lo posible por sacar 35, 40 minutos al día, todos los días, ¿sí? Tratar de disciplinarse de esa forma, por lo menos entre 35 y 40 minutos, y empieza a notar una diferencia. Empieza a darse cuenta que está aprendiendo X cosas, está aprendiendo X temas, se está preparando mejor en algo, y eso le va generando un mayor nivel de competencia. Listo, preguntas con respecto a esto de la sector financiero, entidades que están obligados a tener revisor fiscal. Bueno, entonces ya que salieron tantas preguntas, entonces continuemos con William. Sí, señor. Listo. William tenía a su cargo la revisión del artículo 203. 203 del Ujú. Código del Comercio. Cuéntenos. Bueno, eso está muy cortico. Las sociedades Sí. que están obligadas a tener revisor fiscal deberán tener revisor fiscal. Uno, las sociedades por acciones. O sea, las eh, sociedades anónimas tienen que tener revisor fiscal. Aunque ahí, por ejemplo, la acción es simplificada, que sigue siendo anónima, esa no tiene que tener revisor fiscal, solamente la SA. Ujú. Dos, las sucursales de compañías extranjeras, que tienen que estar debidamente instaladas en Colombia. Y tres, las sociedades en las que, por ley o por estatutos, la administración no corresponda a todos los socios
cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no al menos el 20% del capital. Estos tres son las que tienen que tener revisor fiscal. Listo. Miremos entonces, el compañero dice, listo, las sociedades por acciones, no estamos hablando de las SAS, solo las sociedades, por ejemplo, como las sociedades anónimas, ¿cierto? Sucursales de compañías extranjeras que estén debidamente instaladas en el país. Y aquellas donde, por ley o estatutos, esa administración no corresponde a todos los socios, pero hay una condición allí. ¿Sí ven? Esa condición que el compañero nos dice es que no represente, perdón, no menos del 20% del capital. ¿Listo? ¿Por qué las SAS no están inmersas allí? Porque pues las SAS tienen una norma aparte, norma independiente, que es más, mientras que hablamos de esto, yo pienso que nos puede colaborar, a ver, miremos, Jessica. Jessica nos puede colaborar por allí con la ley 1258 del 2008 y el decreto 2020 del 2009. Listo, para que nos lo vaya consultando, por favor, Jessica, y ya le vamos a preguntar. Listo, entonces, sociedades anónimas. Entonces, sociedades anónimas tendrán que tener revisor Profe, ¿y decreto qué? Qué pena. y decreto 2020 del 2009. Listo, profe. Listo. Entonces, tenemos sociedades por acciones, sucursales de compañías extranjeras y estas otras que por ley o por estatuto la administración no corresponda a todos los socios, siempre y cuando, ¿sí? Este número de socios, ¿sí? Represente no menos del 20% del capital. Es decir, 20% en adelante pueden solicitar que tenga esa representación del revisor fiscal. Listo. ¿Tenemos alguna sociedad de este tipo o algunas sociedades de este tipo acá en el ejercicio? Pero entonces, según eso, solamente con el 20% de las acciones. Sí, mire que es 20% del capital. 20%, no menos del 20% del capital. Voy a ponerles acá, no menos del 20%. No menos del 20%. ¿Qué quiere decir? Si tienen, por ejemplo, el 19, no. Sí. Pero si tiene a partir del 20, ¿sí? Entonces, deberían tener revisor fiscal. Pero ahí dice que estén excluidos de la administración. O sea, Sí, que ellos están no tengan nada que excluidos ver. de la administración. Sí. Por eso se menciona, cuando la administración no corresponde a todos los socios, ¿cierto? Entonces, no corresponde a todos los socios, pero los que están excluidos de esa administración representen no menos de ese 20%. Es decir, los que están excluidos de la administración son solamente el 15%, ¿sí? Están excluidos solamente el 15% del Pero capital. entonces Esto es ellos en términos de capital. solicitan, qué pena, ellos solicitan entonces el revisor fiscal, Sí. pues automáticamente ya queda como tienen que tener el revisor fiscal. O esos que están excluidos solicitan el Normalmente revisor ellos lo fiscal. solicitan y normalmente Ok. lo dejan plasmado en los estatutos. Ok. Sí, sí, normalmente está plasmado en los estatutos y casi siempre, pues, en las entidades que yo he ejercido la consultoría, casi en todas, siempre las que tienen un capital en las cuales está representado más del 20%, pero que esos son los que están excluidos, eso lo dejan plasmado en los estatutos. Sí, entonces, partiendo de allí, pues ya, ahí tendrían ya la figura de revisor fiscal, porque es que el 20% es un valor muy alto. ¿Sí? Entonces, los que estamos excluidos conformamos el 20% o el 22% o el 25%, y estamos excluidos de la administración, pues nosotros necesitamos una garantía con respecto a las decisiones y con respecto al quehacer de la administración o de los otros socios que están ejerciendo como administración. ¿Sí? Entonces, con el fin, digámoslo así, de defender o de proteger los derechos de esa otra parte
que está excluida de la administración. Entonces, para garantizar esto, entonces se establece de una vez en los estatutos que tengan el revisor fiscal. Sí, normalmente así es como en la práctica se hace. ¿Cuánto es el capital, profe? ¿Cómo? ¿El capital cuánto es? Del capital, no menos del 20% del capital. Ok. Sí, puede ser si está dado en acciones o cuotas partes de interés, entonces dependiendo de cómo esté el capital de de la sociedad. ¿Listo? Pero eso sí, vea, no menos del 20%. ¿Sí? Eso es condición necesaria, no menos de ese 20% del capital. ¿Listo? Miremos que la gran mayoría de entidades van a estar regidas por por este artículo 203 más la ley 43 del 90. Sí, que la ley 43 del 90 es la que pues nos abarca condiciones para tener o no revisor fiscal en términos generales. Miremos de este ejercicio que estamos desarrollando, ¿sí? Si tenemos alguna entidad enmarcada dentro del artículo 203. 203, este código de comercio. Miremos. Nos queda, bueno, ya todas estas de arriba ya están. Listo, nos queda Revolución SAS, que ahorita vamos a ver las SAS. Like Group, sucursal de compañía extranjera. ¿Tendría o no tendría revisor fiscal? Sí. Sí, profe, tiene en marco del artículo 203. Listo, entonces tendría revisor fiscal, artículo 203, código de comercio. Código de comercio. Nos queda solamente Inc. Technology Limitada y otras SAS. Listo, o sea que prácticamente con este artículo tendríamos esa sociedad. Miremos las SAS. ¿Listo? Las SAS, entonces, ¿con quién? Con Jessica. Con Jessica, ella nos iba a mirar la ley 1258 del 2008 y el decreto 2020 del 2009. Entonces, Jessica, ¿qué encontró allí en estas leyes y en estos decretos? Bueno, en la ley 1258 de 2008, en el artículo 28 habla de revisoría fiscal, pero dice que en caso de que por exigencia de la ley tenga que proveer el cargo del revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. En todo caso, las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente. Listo. ¿Y qué encontramos en el decreto 2020? Bueno, y en el decreto, ese apenas me está cargando. Pero Bueno. no. Pues lo voy a leer porque es cortico. Dice que la interpretación del artículo 28 de la Ley 1258-2008 sobre revisoría fiscal en las sociedades por acción simplificadas ha generado incertidumbre respecto si es obligatorio o no de contar con este órgano. Bueno, y dice que... Bueno, dice que radica en interpretación al artículo 203 del Código de Comercio, que en anteriores a la Ley 1258 de 2008, en virtud del cual todas las sociedades por acciones están obligadas a tener revisor fiscal, que en la exposición de motivos de la Ley 1258 de 2008 se anuncia que las características simplificadas del tipo implican que su regulación queda en general sujetas a las pautas contractuales de sus asociados, que sus asociados escojan. Así, las reglas legales de las sociedades anónimas serán aplicadas solo en la medida en que no se hubiese pactado
cosa distinta en los estatutos sociales. Listo. ¿Encontró de pronto algo adicional? Bueno, dice lo que decreta el artículo 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28, las sociedades por acciones simplificadas únicamente está obligada a tener revisor fiscal cuando reúna los presupuestos de activos o ingresos señalados para el efecto del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 o cuando otra ley especial lo exija. Listo, muy bien. Listo, entonces mire lo que nos dice Jessica. Tenemos por allá Ley 1258 del 2008 que nos habla de unas condiciones para el caso de las SAS donde esté la figura de revisor fiscal. Pero que nos aclara el decreto 2020. Y acá prácticamente sí, en la Ley 1258, si la SAS establece dentro de sus estatutos la figura de revisor fiscal, pues hay que ejercerla. Y deberá contenerla y deberá tener revisor fiscal si quedó pactado dentro de los estatutos. El decreto 2020-2009, entonces ya nos amplía un poco más el concepto de la revisoría fiscal en la SAS. ¿Y qué hace? Pues nos dice, no, lo sometemos a lo que esté en la Ley 43 de 1990. ¿Sí? Y ella nos mencionó que el artículo 13 y el parágrafo 2, ¿cierto? Fue el parágrafo. Sí, señor. Parágrafo 2. Listo. Nos los está sometiendo a lo que está establecido en la Ley 43 del 90, parágrafo 2. La Ley 43 del 90 es la que más conocemos nosotros, que es la que nos habla de los topes para revisores fiscales. Entonces, siempre que tenga mayor que a 5.000 salarios mínimos legales vigentes y también mayor a 3.000 salarios mínimos legales. Se cumple por el lado de los activos, sociedades con activos al año inmediatamente anterior superen los 5.000 salarios mínimos, o con el tema de ingresos que superen los 3.000 salarios mínimos. Entonces, si hay una SAS que en sus estatutos no contempla la figura del revisor fiscal, pero abarca esto, ¿sí? Salarios mínimos, de 5.000 salarios mínimos en activos o mayores a 3.000 salarios mínimos por concepto de ingresos, bien sea la una o bien sea la otra, o si tiene las dos, entonces estarían obligados a tener revisor fiscal. ¿Listo? Esos son más o menos como 5.000 millones de pesos en activos, y si estamos hablando de ingresos, más o menos como 3.000 millones de pesos, un poquito más altico. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones para la SAS. Entonces, SAS, si está contemplado en los estatutos, independientemente de estos topes, si está contemplado en los estatutos, pues hay que tener revisor fiscal. Si no está contemplado en los estatutos la figura del revisor fiscal, entonces el decreto 2020 del 2009 nos dice que nos sometamos a la Ley 43 del 90. ¿Y qué nos dice la Ley 43 del 90? Pues que apliquemos los criterios en términos de salarios mínimos. Entonces, si la entidad tuvo más de 5.000 salarios mínimos en activos en el año inmediatamente anterior, en este caso 2022, o más de 3.000 salarios mínimos en ingresos, también con corte en la misma fecha, en este caso a diciembre del año inmediatamente anterior, en nuestro caso 2022, entonces tendrá la obligación de tener revisor fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que 2021 no cumplía con esto, entonces pues no estaba en la obligación de tener revisor fiscal. En el 2022, cumplió con este tope, entonces a partir del año siguiente, pues debe tener revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, fundamental que para la SAS, a pesar de que es una sociedad por acciones, pues está regida por
estos términos de normatividad. Ley 1258, Decreto 2020 y obviamente pues la Ley 43 del 90. Prácticamente casi que todas las entidades, si de pronto hay algunas que tenían excepciones, pero cuando usted empieza a mirar las entidades y cumplen con estos términos de salarios mínimos, topes de ingresos y topes de activos, entonces les toca tener revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, SAS, tema de la SAS. Entonces, SAS, entonces le aplica estos conceptos. Ley 1258 o estos referentes normativos, Decreto 20 y Ley 43 del 90. Bien, entonces si esto es así, entonces miremos qué entidades nos quedaron por acá. Nos quedó solamente Revolutions SAS, activos de 355 millones. ¿Tendría o no tendría que tener revisor fiscal? No, profe, no cumple con No. la ley 43. Listo, entonces no está en la obligación de tener revisor fiscal. Inc. Technology Limitada. Sí, mire, esta nos había quedado faltando de las de ahora. Inc. Technology Limitada, 7.000 millones, 7.200 millones en activos e ingresos de 2.000 millones. Sí cumple por activos. Sí cumple por el tema de activos, listo. Adres SAS, ingresos, 3.600 millones. Sí cumple por ingresos. Entonces, cumple por ingresos. Miren, hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque si usted ejerce como contador de una entidad X y usted se dio cuenta de que ya cumplía con los topes para que tenga revisor fiscal, usted debe mencionarlo. Sí, es su obligación como contador de esa empresa indicarle a la gerencia que ya cumplieron con los topes para tener revisor fiscal, para que se tomen las medidas pertinentes, para que se convoque a las instancias que sean necesarias para que tengan o designen el revisor fiscal. Listo, entonces ustedes como contadores se enteraron de que la entidad para la cual ustedes están trabajando en ejercicio de su profesión ya cumple el tope para tener revisor fiscal, deben informarlo. No es que ustedes se queden ahí calladitos, ay no, yo no me di cuenta. No, tengan siempre presente estos términos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de ustedes informar este tipo de situaciones que pueden conllevar a que la entidad se vea afectada. Entonces ustedes tienen que informar, pues que yo no puedo ejercer como revisor fiscal, entonces ¿para qué informo? No, están en la obligación de informarlo como contadores. Entonces, si ustedes son contadores de la entidad X y de esa entidad ustedes ya saben que para ese año se cumplen estos topes para tener revisor fiscal, inmediatamente infórmelo a la gerencia o a la administración o llámese como se llame la representación legal de esa entidad. ¿Listo? Para que ellos empiecen a tomar las medidas que sean necesarias y hagan la designación de revisor fiscal conforme al procedimiento que está. ¿Listo? Entonces, importante que lo mencionen, no se queden allí callados como que, ay, no, pues no me interesa porque yo no voy a ser revisor fiscal de la entidad porque estoy inhabilitado. Sí, puede que esté inhabilitado para ejercer como revisor de esa misma entidad, pero pues sí está en la obligación de informar. ¿Listo? Muy bien. Con esto prácticamente hemos finalizado esta temática. Listo, voy a darle aquí guardar. Hemos finalizado esta temática. Hemos accedido a una cantidad de normas. Sí, la clase pasada vimos otras normas que nos fueron aplicables. Listo. Este ejercicio nos brinda a nosotros la normatividad o marco legal de las entidades que están obligadas a tener revisor fiscal. Entonces, además de que nosotros como contadores tenemos un campo de acción muy grande, pues en términos de revisoría fiscal también lo tenemos, ¿sí? Entonces, importante, todo lo que hemos mencionado, conceptos, cosas que debamos estudiar, pues aprovechemos y nos vamos formando. ¿Listo?
Preguntas de esta mecánica de ejercicio que hicimos. ¿Les parece enriquecedora? ¿No les parece enriquecedora? Cuenten a ver. O se me durmieron tan rápido, no, ya se fueron a descanso y no me dijeron. No, profe, acá No, estamos muy profe. atentos. Personalmente me parece muy enriquecedora porque pues se comparte además experiencia respecto a cada uno de los ámbitos donde se debe de aplicar el revisor fiscal y conocemos de la norma que aplica. Listo, muchas Profe, gracias. sí, ¿Los demás qué piensan? ahora estaba hablando con Oscar, que yo no, en ninguna clase le había dicho al profesor que fue buena clase. Creo que es la primera clase que hemos aprendido cosas que de verdad podemos aplicar. De pronto en algunas, pues otras cositas, pero justo en esta especialización el nivel de profesores ha estado muy bajo y, y pues no, la clase pasada ahí está, en mi caso, he aprendido cosas que no sabía y que tengo que saber. Entonces, no, muchas gracias. Ah, bueno, William, es con mucho gusto. Sí, Acá profe. estoy tratando de que en este módulo, pues yo, digámoslo así, el enfoque del módulo es darles solo normas, ¿sí? Y pues las normas allí están, ¿cierto? De hecho, con todo lo que les he mandado la clase pasada, más lo que les he mandado hoy, pues es mucha la normatividad que nosotros tendríamos que desarrollar. Y pues la verdad es que a mí no me gusta empezar a explicar cada uno de los artículos de una norma, porque pues para eso ustedes tienen la norma allí. Me interesa más es que nosotros, desde nuestro ejercicio profesional, pues sepamos aplicar la norma o por lo menos que sepamos identificar cómo aplicar cierta norma a ciertos conceptos o a ciertas situaciones. Por ahí alguien más me iba a participar. Sí, profe, yo, Oscar. Pues eso hablábamos con William, lo que le decía, profe, porque es que sinceramente sí, el nivel de los profesores de algunas materias, no todas, ha sido muy bajo y lo que hemos aprendido, pues, no es que no lo podamos aplicar, pero no nos sirve como tal. En cambio, esto que usted nos está mostrando, sobre todo para nosotros que hacemos revisoría fiscal, nos sirve mucho, porque esta identificación de terceros, pues, en la ciudad donde estamos nos puede servir demasiado y porque sí, realmente sí estamos aprendiendo algo que no conocíamos. Entonces, muy interesante, profe. Muchas gracias. Listo, listo, Oscar. Bueno, muy bien. En estos momentos, bueno, ¿alguien más desea aportar algo o continuamos? Bueno, listo. Entonces, hasta acá dejamos este tema. Listo, hasta acá dejamos esta temática. Ya tenemos un punto de partida, ¿sí? A nivel de especialización, entregamos muchos puntos de partida para que ya cada uno, ¿sí? Porque cada uno de nosotros pues tiene un nivel X, ¿sí? Unos somos más fuertes en unas cosas, otros somos menos fuertes en otras, pero acá dejamos la inquietud de que, mire, si yo tengo una debilidad en este aspecto, entonces, bueno, tenemos acá unas normas que podemos revisar y que nos van a servir para documentarnos mejor, ¿sí? O también tenemos unos conceptos que tenemos que empezar a investigar y que vamos a adquirir una disciplina de, ojalá por lo menos, entre 35 y 45 minutos diarios, en vez de mirar tanto WhatsApp, tanto mensaje que nos envían, tantas cosas que a veces uno no se da cuenta y de allí se nos pierde mucho tiempo de nuestras vidas mirando una cantidad de pronto de mensajes, de memes que nos envían, mirando tantas cosas en redes sociales que es un tiempo que de pronto entre 35 y 40 minutos, si usted se pone a analizar, no es que sea mucho tiempo, pero nos va aportando mucho a nuestro quehacer, a nuestro profesionalismo. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Dijimos que el descanso le íbamos a dar de 10 a 10 y 40 más o menos, ¿cierto? Y la idea de trabajo ahorita
es la siguiente mecánica. Yo traje 8 casos. ¿Me recuerdan cuál es que es el grupo que hay aquí de 2 personas? Que no me acuerdo muy bien. Somos Oscar y yo, profe. Listo. Entonces, el equipo de 2 personas. Listo. Entonces yo traje 8 casos. 8 casos en los cuales vamos a mencionar las funciones del revisor fiscal. ¿Listo? Son 8 casos. Algunos de ellos, pues son de la vida cotidiana. Otros son solo de análisis y otros son de análisis de norma. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ir mirando y obviamente yo les voy a ir socializando las funciones del revisor fiscal, pero lo vamos a hacer de manera aplicada a esos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar específicamente ahorita después del descanso? Entonces, al grupo de WhatsApp, ahorita en unos instantes, les voy a compartir los casos. Entonces, va a decir caso 1 hasta el caso 8. Cada uno es una hojita aparte. Y ya les voy a decir a cada uno qué caso le corresponde. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Van a mirar detenidamente las indicaciones del caso. Entonces, supongamos, me tocó a mí, Andrés. Entonces, a Andrés le tocó el caso 1. Entonces, yo leo la hojita, sigo las indicaciones que están allí y yo les digo de qué función del revisor fiscal están hablando. Entonces, yo digo, mire, de todas estas funciones del revisor fiscal, a usted que está en el caso 1, le corresponde esta parte o esta función. ¿Listo? Entonces, analícelo en términos de esa función del revisor fiscal. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Seguir las indicaciones que están allí, resolver el caso y una vez que lo finalicemos, lo socializamos y damos acá, obviamente, todas las aclaraciones, todos aquellos conceptos que nosotros podamos aportar y los demás también van a mirar cómo le pueden aportar al caso. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos unas experiencias y todos tenemos unas particularidades que de pronto los demás no. Entonces, no, mire, es que yo me desempeñé haciendo esto, yo estuve haciendo tal cosa y entonces encuentro que dentro de este caso del compañero también le puede servir hacer esto. ¿Listo? Es decir, vamos a realizar también trabajo cooperativo. Entonces, cada uno responde por su caso, pero los demás vamos a estar atentos al caso del compañero y vamos a ver en qué más le podemos aportar. Sí, sí tenemos algo en que aportar, porque obviamente no somos fuertes en todo, entonces, si no tengo nada para aportar, no hay problema. Pero si sé que, mire, yo puedo encontrar que para el caso del compañero sería bueno que haga también tal cosa. Entonces, lo mencionamos y complementamos el ejercicio. Listo, esa va a ser la dinámica de lo que vamos a hacer ahorita para analizar las funciones del revisor fiscal. ¿Listo? ¿Entendido lo que les acabé de comentar? Muy Sí, entendido, profe. profe. Listo, muy bien. Entonces, a partir de este momento, permítanme, les empiezo a compartir acá al grupo, permítanme, yo abro aquí mis documentos para compartirles la información. Listo. A propósito, les compartí un cuadrito, les voy a compartir un cuadrito de un esquema de auditoría por si lo quieren revisar en algún momento que les puede servir. Allá hay algunas letras que se me quedaron, sí, que invertí letras en las palabras, entonces no me vayan a crucificar por eso, pero pienso que el esquema les puede servir mucho en algún momento de sus vidas. Listo, entonces ya les voy a empezar a compartir casos para que lo tengan allí. Enviar archivo. Es bueno que todos descarguen todo el material, ¿sí? No es que porque al compañero le tocó el caso 1 y a mí me tocó el 5, entonces no tengo el caso. No, tengan todos los casos completos, que a todos nos sirve realizar este tipo de
de ejercicios. ¿Listo? Ahí compartí ya el grupo, el caso 1. Aquí voy a compartir ya el caso número 2. Caso número 3. Recuerden que la mecánica para la entrega de la actividad es que la alcancemos a hacer hoy mismo. ¿Listo? La intención es que por tardar a 12:30, 12:35, hayamos finalizado todo. ¿Listo? Y tengamos ya todo desarrollado. Entonces, enviar archivo. Caso número 4. Caso número 4. Se me perdió el 5. Caso 5. Enviar archivo. Caso número 6. Ya voy a finalizar. Caso número 7. Enviar archivo. Profe, una pregunta, ¿este ejercicio que hicimos ahorita en clase también se lo mandamos? Sí, envíenmelo también, por favor. Sí, 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 por favor. Listo. Y caso número 8. Ahí ya les envié todos los casos. Voy a mirar que no me falte ninguno. Listo. Ahí les envié todos los casos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los casos. Permítanme, yo abro aquí un archivo mío. Listo. Este sí, para todos de una vez. Este sí les toca a ustedes ahí por algún buscador de su computador o celular. Todos tengan a la mano el artículo 207 del Código de Comercio. ¿Listo? Todos. Artículo 207 del Código de Comercio. ¿Listo? Búsquenlo, descárguenlo, consíganlo. ¿Listo? Artículo 207 del Código de Comercio. Allí se habla de las funciones del revisor fiscal. Entonces, bueno, tenemos para el caso de los dos compañeros, listo, a los dos compañeros que son Oscar y ¿quién más? Oscar y William, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, Oscar y William, sí, son el caso número 5. El caso número 5. En el caso número 5, ustedes van a mirar de las funciones de ese artículo 207, una función que se llama así, una que dice inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación
o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Esa es la función de ese artículo que será a cargo de ustedes. ¿Listo? Profe, La ¿y que dice así, inspeccionar asiduamente qué? los bienes de la sociedad. ¿Listo? En ese artículo 207 buscan en la que dice Bueno, así, señor. busca inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad, ¿Listo? Esa es la función en la que ustedes se van a centrar. ¿Listo? De ese caso número 5. ¿Y qué van a hacer? Van a identificar de ese informe, ese es un informe pues de una empresa de auditoría, ¿sí? Ahí les quité algunas cosas porque el informe es demasiado extenso. Van a identificar componentes, métodos, aspectos relevantes y ustedes como revisores fiscales, ¿qué controles establecerían? ¿Listo? Entonces, miran esta función y van a identificar de ese caso 5 componentes, métodos, aspectos relevantes y ustedes como revisores fiscales, ¿qué controles establecerían? Ese es el caso de una licorera de Antioquia. Listo, eso para el equipo del caso 5 que está conformado por Oscar y William. Listo. ¿Listo? ¿Entendido lo que hay que hacer? Sí, señor. Sí, listo. Muy bien. Ahora, caso, a ver, caso número 5. Listo. Seguimos entonces. Caso número 1 va para Ángela Rocío. Caso número 1. Listo, profe. Caso número 2 para Lina María. Listo, profe. Caso número 3. Ah, a propósito, Paola ya llegó. Paola García. No llegó. A ver, Profe, miremos. es que ya se ha estado conectando intermitentemente. Como que Sí. tiene la señal mala. Ah, bueno, entonces, Caso si de pronto alguien le puede informar, ¿cómo? Sí. y el caso de Ángela y mío, entonces lo mismo de los muchachos. No. Ahí sí lo que está específico dentro del documento. Ah, bueno, listo. Sí. Si alguien entonces me Se desconectó el profesor. puede hacer el favor. Hola, el caso Listo. número, Paola García, caso número 3. Lady Milena, le corresponde el caso número 4. Lo que está en el documento, ¿sí, profe? Caso, sí, lo que está en el documento. Listo. Sí, señor. Gracias. Listo. Sigue acá, íbamos en caso 4, caso 5 ya fue asignado. Kevin Restrepo, le corresponde el caso número 6. Listo, profe. Listo, tal cual lo que está indicado en el contenido de la hojita. Bueno, Listo, Lina Jimena, le corresponde el caso número 7. Tal cual las indicaciones están dadas en el documento del texto. Y Jessica le corresponde el caso número 8. ¿Listo? Solo lo que está contenido allí en la hojita. Ahora, caso 5 ya está, digámoslo así, despachado. Listo. A quien le tocó caso 1, que fue a Ángela Rocío, entonces se va a enfocar, ¿sí? Se va a enfocar basada en las funciones del Código de Comercio, en el artículo 207, en el que dice cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. ¿Listo? Se va a centrar de las funciones del Código de Comercio en ese artículo 207, solo en esa función. ¿Listo, Ángela Rocío? Sí, profe. Muy bien. Lina María, que le correspondió el caso 2. Sí. Se va a centrar
de las funciones del Código del Comercio, de ese artículo 207, se va a centrar en el que dice dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios. ¿Sí lo encontró en el 207? Dar El que habla de... cuenta ¿Cómo? por Eso, dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, ta. ¿Listo? Se va a centrar en ese caso 2 con lo que dice en la hojita, pero se va a centrar desde el punto de vista de esta función. ¿Listo? Dar oportunamente por escrito a la asamblea, junta de socios, a la junta directiva, según los casos, de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad. Listo. Paola García. Pues, Paola García, ustedes que le pueden ahí comentar que el enfoque de ella se dé desde la función que dice colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia de las compañías. Listo, para el caso de Paola García, la función que habla de colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías. Vamos en el caso 3. Listo, muy bien. Continuamos con el caso 4. Profe, creo que el coordinador necesita hablar. Está levantando la mano. Venga, miremos a ver. Listo. John, buenos días, lo escuchamos. Profe, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Un saludo muy especial. Sí, ¿Me señor. están escuchando bien en Cuéntenos. este momento? Sí, señor, lo estamos escuchando. Sí, Ah, bueno, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Ah, bueno, ¿cómo van con el módulo? ¿Si van ganando o van perdiendo el módulo? No me preocupe. No, con este profesor sí vamos ganando. Ah, bueno, menos mal. Bueno, agradecerles mucho, muchachos. Ustedes saben que siempre en el inicio de los módulos tengo pues el hábito de pasar por cada uno de los grupos, pues presentándoles al profesor, dando inicio como tal pues de los módulos. No pude pasar el sábado pasado porque estamos recibiendo pares académicos del Ministerio de Educación, estamos en alta concentración y pues sin embargo sí me saqué el espaciecito pues de hoy para poder hablar con ustedes de varias cuestiones. La primera, muchachos, es que explicarles que me imagino que el profesor Pulgarín ya les dijo que este módulo vamos a trabajar 3 sábados, ¿cierto? Y les voy a explicar por qué esa situación, porque este módulo que estamos cursando, que es Marco Legal de la Revisoría Fiscal, es un módulo de estudio, realmente es un módulo que si ustedes revisan bien el plan de estudio en cuanto a la relación de créditos versus horas, es un módulo que nos da para 20 horas del módulo. Normalmente los otros módulos de la especialización son de 24 horas, pero el módulo de marco legal de la revisoría fiscal tiene una intensidad menor que serían 20 horas según los créditos que se tienen estipulados en el plan de estudio, ¿cierto? Así las cosas, entonces lo que yo le propuse al profe Pulgarín, que además él también tiene pues un compromiso el último sábado, era entonces trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar, ustedes normalmente trabajan de 8 a 2 todos los sábados, ¿cierto? John, qué Sí, pena. profe. Digamos que, qué pena y vamos a interrumpirlo. Pero como usted no estuvo en la anterior tutoría, pues por lo que nos explica, nosotros ya llegamos a un acuerdo con el profesor. Entonces, digamos que no se preocupe por cómo, nosotros ya llegamos a un acuerdo con él de cómo vamos a manejar la tutoría en estas 3 clases. Bueno, Oscar, muchas gracias. Sí, yo sé que ya llegaron a un acuerdo, sin embargo, pues es muy importante dejar la evidencia de la grabación, de la explicación, pues obviamente de los créditos, ¿cierto? Entonces, para que ustedes tengan pendiente pues esa situación, muchachos, y pues si alguien se opone, ya que Oscar me aclaró que ya tienen un acuerdo, si alguien se opone a
no ver clase el último sábado, pues entonces yo les saco un espaciecito extra para que puedan ver clase, pero es realmente por eso. El profe tiene un compromiso y realmente el módulo no es de la misma intensidad horaria de los otros módulos, lo que significa que si vemos clase y nos extendemos, digamos, 2:30, estaríamos cumpliendo, pues si trabajamos de 8 a 2, estaríamos cumpliendo con 18 horas, y si damos un poquitico más, estaríamos cumpliendo con las 20 horas que nos exige el módulo. Entonces, pues yo sabía que habían llegado ya a un acuerdo. Sin embargo, es importante siempre que la parte directiva pues pase por los grupos para explicar esa situación. Lo otro, muchachos, y que es algo que me tiene un poco preocupado, es que necesito que por favor todas las personas que no se han puesto al día en los pagos del segundo semestre lo hagan. Ustedes entenderán que esto es una cuestión muy importante para nosotros porque nosotros funcionamos con el pago pues que ustedes nos hacen de los módulos o del semestre, y que pues con eso vamos obviamente solventando toda la operación de posgrado. Entonces, por favor, todas las personas que no se han puesto al día, por favor, entonces, hacerlo. Y cuando tengan ese puntico ya, ese chulito listo en la parte financiera, nos avisan, por favor, porque un estudiante que no refleje el pago, pues es un estudiante que, por ejemplo, no tiene acceso a Moodle, o es un estudiante que no, las notas no le van a aparecer en clase, sino que las notas las tenemos que manejar por un Excel aparte. Entonces, a mí me gusta pues que el proceso académico pues esté siempre de manera muy correcta. Entonces, hacerles esa invitación, ¿cierto? Y nada, pues presentarles al profesor, agradecerle mucho al profe, que es un profe pues que tiene mucha cancha en esto del marco legal de la revisoría fiscal. No había tenido la posibilidad, profe, de agradecerte frente al grupo. Tú y yo ya hemos hablado, agradecerte mucho por sacarle el espacio en la agenda. Y pues nada, los dejo para que sigan con el hilo discursivo de la tutoría, y pedirle un favorcito a Lina Quintana. Lina, te vamos a pegar una llamadita desde la parte académica porque nos está haciendo falta un documento tuyo para cargar en la plataforma. Mi coordinador te va a pegar una llamadita en unos minuticos para que por favor él le contestes a él para cuadrar algo que tenemos pendiente. Lina, ¿listo? Perfecto, bueno, gracias. Bueno, así quedamos. Entonces, espero que tengan éxitos con el módulo. Estamos muy atentos. Saludos. Chao. Listo, John. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Saludos. Listo, muy bien. Entonces, continuemos. Espérenme que íbamos en qué caso, en el 4, ¿cierto? Empezar el Íbamos en- 4, sí, profe. Listo, en el 4, que es caso 4, ¿ya le había dicho qué función del Código de Comercio o no le alcancé a decir? No, no me alcanzó a decir, profe. Ah, bueno, listo. La función que habla de velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones. Sí, esa función, que es, pues es un poquito más extensa, ¿sí? Ahí dice hasta que dice impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Listo, entonces, caso 4 iría con ese artículo. Muy bien. Para el caso 5, pues ya les dije desde qué lado iba, de qué función, que era la de inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad. Para el caso 5. Para el caso 6, entonces, está esta función, que es la de impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales. ¿Listo? Ese es el caso 6. Entonces, se analiza desde esta perspectiva de esta función. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Caso 7. Entonces, vamos a analizarlo desde la perspectiva de la siguiente función, que dice convocar a la asamblea o junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Entonces, desde esa función vamos a analizar el caso 7. Y el caso número 8, ese sí ya no está contenido en el artículo 207, sino que está en dos normas
adicionales. Entonces, en el caso número 8, para el caso número 8, que le corresponde a Jessica, entonces, seguir las indicaciones que están en la hojita. ¿Listo? Aquí sí no tiene que referirse al artículo 207, sino que solamente las normas que están allí establecidas en esta hojita. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, partiendo de esto, son las 10:10 minutos. Entonces, tomamos entonces el descanso, pues se nos corre un poquito con la intervención del coordinador. Entonces, son las 10:10, salimos a descanso hasta las 10:50. ¿Listo? 10:50, por favor, muy puntuales. Empezamos el desarrollo de la actividad. Es más, en este intermedio de descanso, si quieren, también la pueden ir adelantando. ¿Listo? Entonces nos conectamos nuevamente, 10:50, por favor, muy puntuales y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Listo. profe. Listo, profe, gracias. Vale, profe. Bueno, con gusto.